Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 30. Ram, taques de stage. Subaru, necesito que me hagas una promesa. Que nunca te unirás al culto de la bruja, y que nunca destruirás la capital real ni desestabilizarás el reino de Lurnica. Obviamente. Ante esas palabras, Natsuki Subaru finalmente no pudo contenerse. Dio un paso al frente, se golpeó el pecho con el puño y declaró. Tengo una enemistad ancestral con el culto de la bruja. Yo, Natsuki Subaru, juro por la presente que jamás me uniré al culto de la bruja, destruiré la capital real ni desestabilizaré este reino. Subaru aún no tenía muy claro qué estaba pasando exactamente, pero por lo que Reinhardt le había dicho, podía presentirlo. Las cosas iban por buen camino. En ese caso, no podía dejar escapar esta oportunidad bajo ningún concepto. Entonces el pacto queda sellado. Reinhardt hizo una reverencia escrupulosamente correcta a Subaru, y luego se giró para mirar hacia donde estaba Emilia. Señorita Emilia, este asunto está resuelto. Tomaré ahora a Lady Felt y partiremos. Eso me viene de maravilla. Emilia asintió, comprendiendo. El misterioso lugar de hacía un momento ya había revelado que Felt también poseía las cualidades necesarias para la selección real, así que ya no había nada que sorprenderla. Reinhardt se acercó a Felt, que seguía inconsciente, y la levantó con un brazo, luego cargó a Old Rom con la otra mano. Si las circunstancias lo permitieran, me encantaría recibirte en mi casa como invitado. Tal vez y no, estoy segura. Nos convertiremos en el tipo de amigos que pueden hablar de cualquier cosa. Natsuki Subaru. Reinhardt tocó el suelo con la punta del pie, lanzó una mirada casi imperceptible a Subaru y luego salió directamente sin mirar atrás. Entonces, cazadora de intestinos. O tal vez debería llamarte señorita Elsa. ¿Puedo preguntar qué es exactamente lo que sigues haciendo aquí? Tras despedir a Reinhardt, Emilia giró lentamente la cabeza y fijó su mirada en Elsa con calma y serenidad, entregándole la orden de desalojo sin el menor atisbo de piedad. Llevaré a Subaru de vuelta al dominio del Conde Matters. Allí lo cuidarán muy bien como mi invitado. HMM como regalo de despedida, ¿cómo debería llamarla? Señorita Emilia. Pero bueno, eso es precisamente lo que no soporto de ti. Esa actitud moralista tuya. Elsa soltó una risita. Sus manos se movieron con elegante destreza, haciendo girar la hoja curva una vez antes de envainarla. Pero bueno. Dejémoslo así. Todavía tengo que ir a buscar a mi hermanita Meili, así que me despido. Elsa le dio la espalda a Emilia, luego echó una mirada por encima del hombro como una loba, una última mirada a Emilia antes de dejar que su mirada recorriera con lentitud y con un afecto inconfundible a Natsuki Subaru, que estaba a su lado. Murmuró, apenas lo suficientemente alto como para que ella misma lo oyera. Al final no hará ninguna diferencia. Subaru, y dejaré que te cuiden durante unos días. Emilia, ¿qué demonios acaba de pasar? Natsuki Subaru se rascó la cabeza desconcertado. Las tres personas que hacía apenas unos instantes se habían estado peleando habían hecho las paces de repente. Eso le produjo una sensación profundamente surrealista, como si todo aquello no pudiera ser real. No te preocupes, Subaru. Ya todo ha terminado. Reinhardt te malinterpretó. ¿Qué tal si volvemos juntos al dominio del Conde Matters? ¿Los dos? Al mirar los suaves y suplicantes ojos violetas de Emilia, Subaru asintió sin pensarlo demasiado. Por supuesto. Y sin embargo, en ese momento, Subaru sintió una leve e inquietante sensación de incredulidad. ¿Lo había conseguido, al primer intento? Espera, ¿qué había hecho exactamente? No parecía que hubiera hecho absolutamente nada. De repente, el cazador de intestinos se había marchado. Reinhardt se había llevado a Felt. Y él mismo estaba a punto de seguir a Emilia al dominio de Rosual. Cada uno de los acontecimientos coincidía con el resultado que recordaba tras rescatar a Emilia en esa cuarta vuelta. Pero, ¿fue realmente serio todo esto? ¿Fue algo de esto realmente serio? Si es así, ¿qué significaban todos esos recuerdos desgarradores suyos? ¿Morir 4 veces en 4 bucles solo para salvar a Emilia? Olvídalo, uff. En fin, el resultado es bueno. Iré resolviendo el resto de mis preguntas sobre la marcha.
Subaru sacudió la cabeza y apartó los pensamientos errantes de su mente. Alzó la mirada hacia Emilia, que caminaba delante de él muy animada, charlando sin parar y tirándole del brazo constantemente, y sintió por fin cómo la tensión desaparecía de sus ojos. En fin, mientras estés a salvo, Emilia Tan. ¿Eh? ¿De dónde salió eso de repente? Emilia respondió instintivamente con una inclinación de cabeza que denotaba perplejidad. Pero entonces, como si de repente se hubiera dado cuenta de algo, soltó una risita suave y esbozó una dulce sonrisa. Todo es gracias a ti, Subaru. A Subaru le pareció un poco raro. Gracias a él. Estaba a punto de preguntarle a Emilia qué había motivado la repentina reconciliación, cuando oyó pasos que se acercaban por detrás, sin prisa, a paso firme. Pasos ligeros. Parecía que una mujer menuda caminaba en su dirección. Esa sería Emilia, bronceada, ¿verdad? La chica que se acercó dejó escapar una risita suave y enigmática, su voz se tornó nítida y penetrante al enfatizar la palabra bronceado. Parece que este joven de pelo negro y mirada vacía es bastante inculto. Ni siquiera sabe pronunciar bien el nombre de una persona. Qué falta de respeto hacia Lady Emilia. Una voz fresca y clara le llegó. Subaru se giró, siguiendo el sonido. Allí encontró a una chica de pelo rosa con uniforme de sirvienta, de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, la cabeza ligeramente ladeada y la mirada con un leve pero inconfundible rastro de desdén al posarse en él. TCH. Casi lo olvido. Usted debe ser de los barrios bajos, ¿verdad, señor? De hecho, para alguien de las clases bajas, el simple hecho de poder hablar la lengua humana ya es más que digno de elogio. Ram chasqueó la lengua, dirigiendo una mirada de desprecio y burla manifiestos a Natsuki Subaru. Oye. Espera, no, dijiste debe ser. ¿Verdad? Debe ser. Eso significa que incluso tú sabes que puede que no sea de los barrios bajos, y aún así lo dijiste. El rostro de Subaru se contrajo. Instintivamente, comenzó a gritar su nombre para contraatacar, pero logró contenerse justo a tiempo. Y en el instante en que la sílaba Ra salió de sus labios, Ram sintió un escalofrío casi imperceptible en todo el cuerpo, como si el hecho de ser llamado por su nombre hubiera desencadenado algún tipo de reflejo involuntario. Oh, Dios mío, simplemente no puedo fingir que no escuché eso hace un momento. Dijiste Ra, ¿verdad? Parecía que lo había entendido. Ram apretó los dientes, visiblemente conteniendo algo, y miró a Subaru con una sonrisa que no era del todo una sonrisa. Estabas intentando decir el nombre de Ram hace un momento, ¿verdad? Ahora bien, es perfectamente natural que la gente se sienta cautivada por lo adorable que es Ram, pero, los iris rosados de Ram se clavaron en los de Subaru, y preguntó, pronunciando cada palabra con deliberado cuidado. ¿Cómo sabes el nombre de Ram? ¿Y cuál es tu intención al acercarte a Lady Emilia? Eso es malo, maldita sea, de entre todas las personas, por supuesto tenía que ser el más astuto. Y cometí un error de principiante por puro reflejo. Subaru hizo una mueca interior. No había tiempo para lamentaciones. Su mente ya estaba trabajando a toda velocidad, tratando de encontrar la manera de afrontar la situación. En ese preciso instante, Emilia, que había permanecido de pie en silencio a un lado, habló, salvando inadvertidamente a Subaru por completo del apuro. Ah, claro, Subaru, permítanme presentarles. Esta es Ram. Me separé de Ram hace un rato, por eso Felt pudo robarme la insignia, aunque ahora que lo pienso, quizás no fue del todo malo. Y Ram, este es Natsuki Subaru, que está a punto de convertirse en huésped de nuestra mansión. Por favor, llévate bien con él. Emilia los miró a los dos que parecían estar discutiendo con una mirada melancólica, y por un instante fugaz se sintió transportada de nuevo a los días en la mansión. En realidad, no había escuchado ni una palabra de lo que decían. Hacía un momento estaba absorta en sus pensamientos. En el instante en que Ram apareció y comenzó a hablar con Subaru, la mente de Emilia retrocedió al momento anterior a su renacimiento. Ram y Subaru habían logrado, con gran dificultad, forjar algo parecido a una amistad entre ellos. Y entonces, a causa de la muerte de Rem, a causa del malentendido de Ram, lo único que quedó entre ellos fue el odio. Pero y no pasa nada. No te preocupes, Ram, Subaru. Esta vez, jamás permitiré que se repitan las tragedias del pasado. Emilia fijó su mirada en Subaru y Ram, llena de una determinación inquebrantable y resuelta. Igual por ciento aquí. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Todas mis empleadas son chicas traviesas. Hemos establecido nuevos hitos para la comunidad.
100 piedras de poder igual +1 capítulo extra para todos los lectores. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario. 2 comentarios. Votar Chapter 31. Royal Capital First Encounter Arc, End. La expresión solemne de Emilia dejó a Natsuki Subaru un poco desconcertado, pero le siguió la corriente y asintió con la cabeza a Ram. Encantado de conocerte, Ram. Soy Natsuki Subaru. Me equivoqué al hablar y tu nombre se me escapó por accidente. Disculpa. Es así. Entonces supongo que lo dejaremos así. Ram respondió con fría indiferencia. Emilia intentaba descifrar a qué extraño juego estaban jugando esos dos, cuando Ram de repente se giró hacia ella e hizo una reverencia en señal de disculpa. Lo siento muchísimo, Lady Emilia. Fue mi descuido al perderla de vista lo que la puso en peligro. Como su asistente personal, semejante negligencia en el cumplimiento del deber es una falta imperdonable. Por favor, castígueme como considere oportuno. Emilia parpadeó, luego recordó el comentario casual que acababa de hacer al presentar a Ram y sintió una punzada de incertidumbre. ¿Acaso Ram pensó que al mencionar cómo se habían separado, en realidad la estaba culpando a ella? Aquel pensamiento indignó a Emilia en silencio. Sinceramente, no soy ese tipo de persona malintencionada. Emilia murmuró entre dientes. ¿Indulto? Ram no lo había entendido del todo. Aún inclinada, levantó la vista con expresión de desconcierto. No, nada, esto no fue culpa tuya en absoluto, Ram. Por favor, levántate. Emilia agitó las manos nerviosamente. Por supuesto. Gracias, Lady Emilia. Ram se enderezó con una gracia perfectamente serena, casi como si hubiera anticipado el indulto, levantándose en el mismo instante en que la voz de Emilia llegó a sus oídos. Oye, esa disculpa fue totalmente tibia, ¿sabes? Estoy bastante segura de que incluso si Emilia Tan no te hubiera perdonado, te habrías levantado por tu cuenta de todos modos. Subaru, que estaba de pie a un lado, chasqueó la lengua y murmuró entre dientes con una sonrisa apenas disimulada. ¿Qué estás murmurando ahí? Tú, precisamente Barusu. Ran le dirigió una mirada de disgusto manifiesto, la misma expresión fulminante de desprecio que antes volvió a aparecer en su rostro. Vaya. ¿Desde cuándo me pusiste un apodo? Subaru se quedó boquiabierto. ¿Acaso existía algún tipo de destino ineludible que los unía a Ram? Se habían conocido hacía poco tiempo, y sin embargo, Ram ya había dejado escapar ese apodo familiar de sus recuerdos con la misma naturalidad con la que respira. Sinceramente, por muchas veces que volvamos a empezar, el vínculo que nos une se resiste a romperse. Subaru murmuró para sí mismo, debatiéndose entre la exasperación y una risa impotente. En ese mismo instante, los tres se pusieron en marcha y abandonaron los barrios marginales, con Emilia a la cabeza. Ram caminaba delante de Subaru, con la misma expresión. Debido a que caminaban tan cerca el uno del otro, la oreja de Ram movió un movimiento casi imperceptible y captó cada palabra de la tranquila conversación que Subaru tenía consigo mismo, sin perderse ni una sola sílaba. Barusu es realmente, un completo y absoluto idiota. Ran bajó ligeramente la cabeza, con la mirada fija en sus pies. Su campo de visión se redujo a nada más que sus impolutos zapatos blancos de criada y las dos largas sombras que se extendían ante ella, difuminadas por la puesta de sol. Una era suya. La otra era de Natsuki Subaru. Observó cómo las dos sombras se acercaban cada vez más en la última luz del atardecer. En algún momento, sin que ella se diera cuenta, un rubor se extendió por su rostro, comenzando silenciosamente en las puntas de sus orejas y destacando sobre el blanco pálido de su piel. Primer encuentro en el arco de la capital real, fin. Natsuki Subaru abrió lentamente los ojos, bostezó y miró con calma hacia el techo, ornamentado con sus molduras de hermosos diseños. Un techo desconocido, aunque a estas alturas, en realidad es bastante familiar. Subaru se apoyó en un brazo y se sentó erguido. Las sábanas de seda se deslizaron suavemente, dejando al descubierto su figura delgada, vestida con un camisón azul grisáceo. Fuera de la ventana, los primeros rayos de luz del amanecer comenzaban a filtrarse. El suave resplandor matutino atravesaba los delicados cristales y caía en tranquilos charcos sobre el suelo. El aire portaba el aroma característico de la mansión de Rosua Al. Una fragancia fresca y limpia, una tenue mezcla de flores y papel viejo. Bien, aquí estoy de nuevo. El dominio del conde Matters. La mansión de Rosua Al.
Subaru se pasó una mano por su cabello negro, ligeramente despeinado, y murmuró para sí mismo. Todo el proceso fue tan surrealista que parecía un sueño, pero el resultado no está mal, creo. Los recuerdos de la noche anterior volvieron a mi mente de golpe. Ram había conducido el carruaje del dragón terrestre, llevando a Emilia y a él de vuelta a la mansión. Como era tan tarde, le habían preparado a toda prisa una lujosa habitación de invitados tan silenciosa que podía oír los latidos de su propio corazón y ahí lo dejaron. Y allí estaba él, despertando en esa habitación a la mañana siguiente. Todo se superponía con los recuerdos de la primera vez que había ido a la mansión de Rosual, y sin embargo, era completamente diferente. Ninguna sombra de muerte se cernía sobre él. Ninguna nube inicial de sospecha. Solo el apodo de Ram, Barusu, aparecía un poco antes de lo previsto. Subaru apartó las sábanas y se levantó de la cama, estirándose perezosamente con un largo y pausado movimiento de hombros. Las plantas de sus pies tocaron el suelo de madera fresco y liso, y el escalofrío revitalizante lo despertó por completo. Aún así, ahora que Reinhard ha prestado ese tipo de juramento caballeresco, y Elsa se ha portado bien y se ha marchado, Subaru se acercó a la ventanilla y abrió el pesado cristal. Una ráfaga de aire fresco matutino entró de golpe, trayendo consigo el aroma limpio y verde de la vida. A lo lejos, los setos cuidadosamente recortados y la fuente del jardín de la mansión destacaban nítidos y definidos bajo la luz del amanecer. Las condiciones iniciales de esta partida pasaron de una dificultad infernal directamente a bonificaciones iniciales para principiantes en la aldea. Movía el cuello y los hombros. Sus articulaciones emitían una serie de chasquidos leves y satisfactorios. En fin, no tiene sentido darle demasiadas vueltas. Subaru le dio una firme bofetada en ambas mejillas, ahuyentando esa persistente y obstinada sensación de irrealidad. El emblema ha vuelto. Emilia Tan está a salvo. Y he llegado hasta aquí sana y salva, ese es el mejor resultado posible. Entonces, comienza un nuevo día, Natsuki Subaru. Objetivo de hoy. Disfrutar cada segundo de esta vida cotidiana tranquila y tan duramente conquistada. Todavía con su camisón azul grisáceo, Subaru se enderezó frente al gran espejo de cuerpo entero que estaba en la esquina de la habitación. Le dedicó una sonrisa llena de espíritu combativo al reflejo que le devolvía la mirada. Las ojeras seguían ahí, obstinadamente presentes, pero los ojos notablemente más brillantes de lo que recordaba de la primera vez que había venido aquí. Muy bien, en marcha. Natsuki Subaru comienza su primera aventura en la mansión. Respiró hondo, agarró la manija y abrió de golpe la puerta de la habitación de invitados. Más allá se extendía el familiar y largo pasillo de la mansión de Rosual, alfombrado con gruesas y mullidas alfombras de pasillo. La mansión, a primera hora de la mañana, era extrañamente vasta y silenciosa. En cuanto Subaru salió, el aire fresco de la mañana le hizo frotarse los brazos instintivamente. A ambos lados del pasillo, colgaban en sus marcos retratos al óleo de sucesivas generaciones de condes fronterizos. Todos lucían rostros casi idénticos, todos con expresiones igualmente solemnes, como si escudriñaran a ese intruso que se había atrevido a entrar en su dominio. Subaru siguió caminando por el pasillo, frotándose la barbilla distraídamente mientras ordenaba sus pensamientos. Lo mires por donde lo mires, lo que pasó antes seguía siendo un poco extraño, demasiado perfecto. Demasiado perfecto y como si todo hubiera seguido un guión cuidadosamente elaborado. La promesa de Reinhard. La concesión de Elsa. Ran soltando Barusu antes de tener motivo alguno. Resultados que deberían haberle costado incontables muertes y luchas desesperadas, y sin embargo, el destino simplemente los arrojó a sus manos como si fueran calderilla. Subaru siguió adelante, guiándose por esa vaga intuición visceral. Tenía la esperanza de toparse por casualidad con la puerta de la oportunidad que le ofrecía Betty, tal como recordaba de la primera vez que había venido a esa mansión, e ir a verla. Pero, curiosamente, la premonición que solía servirle con tanta fiabilidad simplemente, no respondía. ¿Podría ser que Betty simplemente no estuviera en el archivo prohibido en este momento? Entonces se le ocurrió una idea. Ah, claro. A estas horas de la mañana, Betty no estaría en el archivo prohibido. Habría ido al comedor. Muy bien. En ese caso, iría al comedor a echar un vistazo. Una vez tomada la decisión, Subaru cambió de dirección y arrancó a paso ligero. La mansión era grande, pero ya conocía su distribución tan bien como la de su propia casa. Mientras avanzaba, el paisaje a lo largo del pasillo se desvanecía a ambos lados en una mancha borrosa y constante. En poco tiempo, el camino que tenía por delante lo condujo a una esquina inevitable.
Igual por ciento hola. Walnut-chan, más capítulos. Igual por ciento nueva historia. Todas mis empleadas son chicas traviesas. Ayúdanos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual más uno capítulo de bonificación universal. Opiniones de los creadores Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 4 comentarios. Votar Chapter 32. Remsford X1 Natsuki Subaru acababa de doblar la esquina. De repente lo oyó. Un sonido débil, no muy lejos, como un gemido ahogado de dolor, apenas audible. Atravesó el silencio del pasillo como una aguja. Ese sonido, conozco ese sonido. Natsuki Subaru se quedó paralizado a mitad de camino, con el corazón agarrado por una mano invisible, y se lanzó a correr repentinamente. A través de los incontables recuerdos de sus bucles mentales, la imagen de una chica de pelo azul inundó su mente. Las imágenes de ella desfilaban por su mente una tras otra, rápidas e implacables. Movimiento rápido del ojo y... murmuró su nombre, y al reflexionar sobre su situación actual, una sonrisa irónica asomó a sus labios sin poder evitarlo. Esta no era una buena situación. Porque por muy unidos que hubieran estado él y Rem a través de todos esos recuerdos, ahora todo volvía a cero. Rem lo observaría como a un extraño receloso. Si percibiera el más mínimo indicio de amenaza, iría tras él, impulsada por su instinto de proteger a su hermana y a Emilia. Al menos no era de madrugada. Encontrarse con Rem dentro de la mansión de Rosuaal durante el día seguía siendo perfectamente seguro y probablemente. Subaru se frotó las sienes, intentando acallar los horribles recuerdos de haber sido asesinado por Rem en plena noche. ¿De qué se preocupaba? Esta vez ni siquiera había usado regreso por muerte. No había razón para que Rem fuera hostil con él desde el principio. Tras tranquilizarse con ese pensamiento, recuperó la compostura, dobló la esquina rápidamente y miró hacia la fuente del sonido. Allí estaba Rem, de pelo azul y con su uniforme de sirvienta, desplomada en el suelo por razones desconocidas, con ambas manos presionadas contra la cabeza, los dedos profundamente hundidos en su cabello y los nudillos blancos por la fuerza con la que apretaba. Se mordía el labio inferior. Un sudor frío le perlaba las sienes. Todo su cuerpo temblaba. Parecía que le partían la cabeza en dos. Movimiento rápido del ojo. Subaru no dudó ni un segundo. Corrió hacia ella y se arrodilló a su lado. Extendió la mano, sujetándola con cuidado por los hombros, con voz urgente e inestable. ¿Estás bien? Rem. ¿Dónde te duele? Con los brazos de Subaru sosteniéndola y su voz llamándola, la respiración rápida y entrecortada de Rem pareció calmarse, aunque solo un poco. Sus ojos, fuertemente cerrados, se abrieron lentamente. Pero los iris azules, que normalmente eran tan claros y nítidos, ahora estaban empañados, vidriosos y desenfocados. Su mirada se detuvo un instante en el rostro ansioso de Subaru, como si intentara ubicarlo. Entonces, la tensión desapareció de su cuerpo de golpe, como si con solo verlo bastara para hacerla sentir segura. Es, Subaru. Su voz era suave, como si flotara, como la de alguien que habla en sueños. Como si acabara de despertar de un sueño matutino, se incorporó con languidez y cayó directamente en los brazos de Natsuki Subaru. Ella lo rodeó con ambos brazos por la cintura, en un abrazo que solo se da entre amantes, y se acurrucó suavemente contra su cálido pecho. ¿Qué está pasando ahora mismo? Sin previo aviso, sintió calidez y suavidad en sus brazos. Subaru se quedó rígido al instante, levantando instintivamente ambas manos mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Rem, dócil como un gatito, se acurrucó junto a él con los ojos entrecerrados, y después de un buen rato, pareció recuperar algunos de sus sentidos. Solo entonces levantó ligeramente la cabeza y miró a su alrededor. Al contemplar los familiares paneles de las paredes y la decoración del pasillo, la mirada vacía de sus ojos dio paso lentamente a algo más complejo. La claridad que empieza a percibir alguien que despierta de un sueño. Esto es, la mansión de Rosuaal. No puedo creerlo, volví a soñar con este momento. Murmuró para sí misma, con un leve y apenas perceptible cansancio y alivio entretejidos en su voz. Remo quizás ahora debería llamarse Natsuki. Rem dejó escapar un suspiro silencioso. Desde ese día el punto de inflexión del destino. Ella se encontraba en una azotea abandonada y en ruinas en la capital real, y no había podido soportar ver cómo el héroe de su corazón, Natsuki Subaru, seguía hundiéndose en el dolor y la desesperación. Así pues, ella accedió a su petición de que huyeran juntos. Y así, los dos habían corrido.
Abandonó el reino de Lúnica. Dejó atrás a su hermana Ram. Dejó atrás a Lady Emilia y al final, ambos se establecieron en un pequeño país del norte, se casaron y tuvieron hijos. Tras la boda, le había dado a Subaru un hijo y una hija. Había adoptado su apellido y se había convertido en Natsuki Ren, y, en apariencia, por fin había logrado vivir la vida tranquila con la que siempre había soñado. Debería haber sido feliz. Pero cada vez que despertaba en las primeras horas de la noche, Natsuki Ren soñaba con su hermana, cubierta de sangre, y con Lady Emilia, ambas exigiendo saber por qué había huido, por qué las había abandonado a su suerte. Y ella soñaba con Subaru, todavía un niño, el Subaru que podría haberse convertido en el héroe que todos necesitaban, brillando con un potencial ilimitado. No y el hombre de mediana edad en que se había convertido. Aquel que, en lugares donde ella y sus hijos no podían verlo, solía mostrar una expresión de silenciosa derrota y agotamiento. Natsuki Ren miró fijamente a Subaru, con la mirada llena de culpa y amor a partes iguales. Aunque ahora mismo solo sea un sueño, Subaru, quiero seguir diciéndolo, lo siento. Si pudiera volver a empezar, querría que la felicidad llegara a más personas que solo a mí. Mi hermana y Lady Emilia también quiero que todos sean felices. Ren murmuró las palabras, reacia a despertar de aquel sueño, y dejó que su mirada recorriera lentamente su cuerpo por última vez. Finalmente, sus ojos, suaves como el agua en calma, se posaron, sin prisa, en el rostro de Natsuki Subaru. Los sentimientos que la embargaban la impulsaron a mover las manos antes de que pudiera pensarlo. Las alzó y le acarició el rostro con ambas manos. Y antes de que Subaru pudiera siquiera darse cuenta de lo que Rem estaba a punto de hacer, la distancia entre ellos ya se había acortado. Las pupilas de Subaru se contrajeron bruscamente. Su campo de visión se redujo al pequeño rostro que tenía delante. Rem, con los ojos cerrados, tan cerca que llenaba el mundo. El tiempo pareció congelarse. Todos sus pensamientos se detuvieron en seco. Su cuerpo se puso rígido como una piedra. Al instante siguiente, algo increíblemente suave se posó silenciosamente sobre sus labios. El aire se volvió denso. Todos los sonidos del mundo desaparecieron. Lo único que quedaba era el violento latido del corazón de Natsuki Subaru y la respiración de Ren, débil como un suspiro, pero que transmitía algo inconfundiblemente parecido al placer. Milímetros y de uno tras un largo, larguísimo momento, Ren, habiendo finalmente cumplido un sueño que había alimentado desde sus días en la mansión, se apartó un poco. Giró la cara hacia un lado, nerviosa, mostrándole sin querer a Subaru el rubor que se extendía desde las puntas de sus orejas hasta sus mejillas, un rubor propio de una niña pequeña. Ren, ¿qué fue eso? Subaru preguntó con voz temblorosa, atónito y sin palabras. Ren miró la expresión atontada de su rostro y no pudo evitar taparse la boca para disimular una risa. La reacción de Subaru fue tan real, este sueño realmente fue, la confusión que había estado nublando la mente de Ren un momento antes se había disipado por completo con lo que acababa de suceder, y sus sentidos volvieron a la normalidad de golpe. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Espera, ¿esto fue realmente un sueño? En ese preciso instante, una avalancha de recuerdos increíblemente vívidos del pasado invadió su mente sin previo aviso, y comenzó a dudar. No se trataba tanto de que estos recuerdos hubieran aparecido de repente de la nada, sino más bien de que sus recuerdos originales que abarcaban desde el día de su nacimiento hasta este mismo momento se habían reforzado de alguna manera, se habían agudizado, de modo que innumerables detalles que había olvidado hacía mucho tiempo ahora podían recordarse con una claridad asombrosa. Igual por ciento leer más. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Juego Samsara. Comenzando con Shirogane Kei. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 6 comentarios. Votar chapter 33. Betty absolutely as no verbal tic casi la tilde. Todas estas imposibilidades finalmente obligaron a Rem a enfrentarse a la verdad. Esto no era un sueño. Esto era la realidad. Más real que cualquier otra cosa. Pero eso significaba que todo lo que acababa de hacer, desde la perspectiva de Natsuki Subaru, era exactamente lo que parecía. Una criada, de la nada, se abalanzó sobre un huésped al que jamás había visto en su vida. Puaji. Ren bajó la mirada, horrorizada, sus brillantes ojos azules temblaban como si le hubiera caído un rayo.
El simple hecho de imaginar que Subaru pudiera estar mirándola fijamente en ese momento con una expresión profundamente extraña en su rostro era suficiente para que quisiera hundirse en el suelo y desaparecer. Por instinto, presionó suavemente sus delgados dedos sobre su pecho, sintiendo el frenético latido de su propio corazón bajo ellos. Y sin embargo, para Subaru, que la observaba desde el otro lado de la calle, aquel gesto tenía un significado completamente distinto. Ese gesto, a medio camino entre ocultar y revelar, lejos de atenuar la vergüenza, solo añadía un encanto indescriptible que antes no existía. Era una cualidad que existía en algún punto entre la inocencia de una jovencita y la delicada gracia de una mujer que ya había conocido el amor. Una cualidad sin nombre. Ese cambio sutil y silencioso hizo que cada pequeño movimiento que ella realizaba pareciera contener una magia discreta, atrayendo la mirada de Subaru y toda su mente de vuelta hacia ella sin su permiso. Esto es malo. Esta sensación es, Natsuki Subaru apretó con fuerza una mano contra su propio pecho, con el corazón latiéndole salvajemente bajo la palma. Cada movimiento de los ojos de Rem. Cada leve aleteo de sus pestañas. Incluso la sutil curvatura de las yemas de sus dedos al apoyarse sobre su pecho, cada detalle irradiaba un magnetismo completamente distinto al de la Ren que recordaba, un magnetismo contra el que no tenía absolutamente ninguna defensa. Esto tenía que ir en contra de las reglas. Este no era el Rem que él conocía, el que debería haberlo estado observando con cautela y a distancia. Ni siquiera de cerca. La chica que tenía delante, la que acababa de robarle su primer beso, parecía conocer cada rincón oculto de su corazón. Entendía cada preferencia que él jamás había expresado en voz alta. Su tacto. Su timidez, esa mezcla de reticencia. Esa combinación de timidez y madurez silenciosa. Todo parecía hecho a su medida, tocando cada fibra sensible de su ser con una precisión asombrosa. Era como si hubiera pasado muchísimo tiempo a su lado, catalogando pacientemente cada pequeña cosa que le gustaba, cada hábito que tenía, dándoles vueltas una y otra vez en su mente, hasta que pudo expresarlos con tanta naturalidad, sin el menor esfuerzo. A medida que el tenso silencio entre Subaru y Rem se hacía más denso, la atmósfera entre ellos se volvía más pesada y peligrosamente cercana. Una voz infantil, claramente disgustada y con un tono muy agudo, rompió de repente el silencio del pasillo. Era la voz de alguien que, evidentemente, ya había visto suficiente de lo que ocurría delante de ella. Ustedes dos. ¿Qué creen que están haciendo? Las palabras impactan como un clavo de hielo que cae desde una gran altura, congelando la calidez y el ambiente en el aire hasta dejarlos como una piedra. Natsuki Subaru se sobresaltó y giró hacia el sonido. Rem, con las mejillas ardiendo, retiró en silencio la mano que estaba a punto de extender para rodear a Subaru, y luego se giró para mirar en la misma dirección, fingiendo no estar haciendo absolutamente nada. Allí, a tan solo unos pasos de la pareja, se encontraba una pequeña figura con un elaborado vestido, con suaves rizos de color rosa dorado que se mecían delicadamente a su alrededor. Nada menos que el gran espíritu, Beatriz. Tos se quedó de pie con ambas manos firmemente apoyadas en las caderas, su delicado rostro contraído y severo. Los ojos que siempre habían estado teñidos de un leve aire de distanciamiento, esos ojos con dibujos de mariposas rosadas en sus pupilas ahora brillaban abiertamente, sin hacer el menor esfuerzo por ocultarlo. Ella los miró fijamente a los dos, que seguían sentados en el suelo, y habló. A plena luz del día, anunció Betty, con un tono de voz deliberadamente cortante, como si quisiera dejar absolutamente claro por qué había considerado oportuno intervenir. En los pasillos de la mansión, se comportan de forma tan indecente. Supongo que están profanando los ojos de Betty. Como gran espíritu que custodia el archivo prohibido, Betty no puede permitir bajo ningún concepto una conducta que degrade la atmósfera de esta mansión. Su mirada, afilada como una cuchilla, se posó directamente sobre Rem. Era la mirada de alguien ofendido. La mirada de alguien que sentía que le habían arrebatado algo. La pequeña y delicada nariz de Betty se ensanchó un poquito. Levantó la barbilla. Con ese tono agrio y entrecortado que la caracterizaba, se dirigió directamente a Rem. HMPH. Rem, gatita astuta, criatura desvergonzada. Tú llegaste primero. Qué descaro, supongo. Betty pronunció esa última frase con una voz apenas lo suficientemente alta como para que la oyeran ella sola. En ese mismo instante, las puntas de sus pálidas orejas se tiñeron de un rosa tenue, apenas perceptible, una traición involuntaria a la emoción mucho más profunda que se escondía bajo toda esa reprimenda tan justa.
Parecía haberse quedado impactada por sus propias palabras en el mismo instante en que salieron de su boca, sorprendida por cuanto más había revelado de lo que pretendía. Supongo que Betty va al comedor a por dulces. Si ustedes dos quieren seguir así, adelante. Y con esa declaración final quizás ahogada por esa extraña e insólita punzada de amargura que le subía al pecho, Betty dio un pisotón fuerte, giró sobre sus talones y se marchó furiosa. Dejó atrás a dos personas en el pasillo que, si cabe, estaban aún más nerviosas y desconcertadas que antes, y una amargura que flotaba en el aire y que no mostraba ninguna señal de disiparse. Yo, lo siento. Su, invitado. Rem volvió en sí de golpe, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y se apresuró a levantarse del suelo. El intento fue un tanto torpe. El mareo persistente y las oleadas de vergüenza dificultaban moverse con compostura. Consiguió ponerse de pie, con las manos fuertemente entrelazadas sobre la parte baja del abdomen. Su postura era impecablemente correcta, la forma apropiada de una criada, pero tenía la cabeza tan inclinada que casi le tocaba el pecho. Rem se comportó fatal hace un momento. Lo que hizo fue imperdonablemente grosero. Por favor, debes perdonar a Rem por la ofensa. Su voz temblaba notablemente, de vergüenza, de pánico y, debajo de todo ello, una capa más profunda de absurdo puro e incrédulo. En un momento de puro impulso, le hizo algo al joven Subaru, un coche adolescente, que solo un matrimonio haría. Fue absolutamente y Natsuki Subaru también se puso de pie rápidamente. Observó a la criada de cabello azul que se inclinaba profundamente ante él, con el cuerpo temblando levemente, y sintió que la conmoción y la confusión en su interior alcanzaban su punto máximo ante algo que no podía expresar con palabras. Esto no se parecía en nada al Rem que él conocía. La criada gemela que había conocido al principio, aquella cuyos ojos habían sido fríos y vigilantes desde el primer momento. La persona que tenía delante llevaba el mismo rostro que Rem. Perfectamente idéntico. Pero la elegancia madura que dejó escapar sin darse cuenta, la familiaridad inusual y desconcertante, todo ello era lo suficientemente extraño como para oprimirle el pecho. No, por favor, no te disculpes así. Subaru agitó la mano, torpe y nervioso, y sintió como el calor le subía a las mejillas al recordar lo sucedido hacía un momento, sin que él lo hubiera invitado. Rem, hace un momento, parecías tener mucho dolor. ¿Todavía te duele la cabeza? Subaru intentó, con torpeza, cambiar de tema. Pero al alzar la cabeza, su mirada se desvió instintivamente hacia los labios de Rem ligeramente hinchados y enrojecidos y sintió una atracción que no podía describir, su corazón volvió a latir a un ritmo vertiginoso que estaba completamente fuera de su control. Ante la pregunta de Subaru, el cuerpo de Rem se puso muy ligeramente, casi imperceptiblemente, rígido. Estoy bien ahora, Subaru. La voz de Rem era suave, pero transmitía una peculiar calma. Sin pensarlo, había omitido el título honorífico de invitada. Ese pequeño cambio hizo que el corazón de Subaru diera un vuelco de nuevo. Acabo de tener un sueño muy largo. Su mirada se deslizó suavemente sobre el rostro de Subaru, y había algo en sus ojos, lo suficientemente profundo como para contener toda su confusión e inquietud sin que nada de ello se desbordara. Igual por ciento leer más. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Juego Samsara. Comenzando con Shirogane Kei. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 34. Incompetentuife, Rem. ¿Un sueño? Al oír a Rem decir que se había perdido en un sueño muy largo, Natsuki Subaru murmuró esas mismas palabras para sí mismo. Entonces lo captó. El sutil cambio en su tono, la transformación en su mirada. Esa calma, esa dulzura y no se parecía en nada a la chica que acababa de perder la compostura y lo había besado. Y, sin embargo, extrañamente, ambas versiones parecían coexistir en ella ahora, en perfecta armonía. ¿Qué demonios estaba pasando? Rem emitió un leve sonido de asentimiento, sin ofrecer más explicaciones. Mantuvo una expresión neutral, pero en su interior, algo la había tomado por sorpresa. La forma en que Subaru se había dirigido a ella. Dijo Rem hace un momento, ¿verdad? Siempre que había algo anómalo relacionado con Subaru, su capacidad de razonamiento se agudizaba al máximo.
En cuestión de segundos, Rem recuperó de su memoria la vaga imagen de Subaru corriendo hacia ella presa del pánico hacía apenas unos instantes. Subaru la vio desplomada en el suelo y gritó su nombre. Rem. Sí. Incluso con un torrente de recuerdos que la invadían de golpe, no había oído mal. Estaba segura. Lo cual significaba que había un problema, y al salir de su propia perspectiva, este se hizo evidente. Subaru y ella eran desconocidos. Nunca se habían visto, nunca habían intercambiado una sola palabra hasta hoy. Y sin embargo, ya fuera por aquel primer saludo apresurado o por el nombre que se le escapó de los labios en estado de shock tras el beso, Subaru la había llamado por su nombre, correctamente, en ambas ocasiones. Entonces sí, ¿podría ser que Subaru también hubiera renacido? Una poderosa oleada de emociones invadió el interior de Rem. El impulso desesperado de abalanzarse sobre él en ese mismo instante, de ser reconocida por su marido, por la persona a la que más amaba en el mundo. Pero la razón la apartó del abismo. Rem respiró hondo y reprimió la sensación que casi le había atravesado el pecho. Acababa de regresar a este momento. Muchos de sus recuerdos aún no habían sido ordenados. Era perfectamente posible que esto no fuera más que una extraña coincidencia surgida de las circunstancias de su renacimiento. Y Rem no podía permitirse el lujo de arriesgarse con ese tipo de incertidumbre. No solo podría asustar al Subaru que tenía delante, sino que también podría revelar su propio secreto y acarrear consecuencias que no podía ni imaginar. La mirada de Rem se centró de nuevo en el rostro del chico que tenía delante. Familiar y extraño a la vez. La incertidumbre sobre su identidad le llenaba el pecho de una maraña de contradicciones. Si no le fallaba la memoria, el Subaru de aquella época estaba completamente prendado de Lady Emilia, tanto que había hecho el ridículo por ello en más de una ocasión. Ese pensamiento hizo que el corazón de Rem se hundiera poco a poco. Si el hecho de que Subaru supiera su nombre fue realmente solo una coincidencia y acaso debía quedarse de brazos cruzados y ver cómo el hombre que amaba, su querido esposo, adulaba a otra mujer justo delante de ella. El pensamiento flotó en la mente de Rem, vacío y distante. Un instante después, Rem respiró hondo, controló sus emociones turbulentas y enderezó la espalda. La compostura de criada volvió a ella como una segunda piel. Es hora de desayunar. Rem miró hacia el otro extremo del pasillo. Deberíamos ir al comedor, Subaru. Su voz era serena. Sonaba una vez más como la Rem que debía mirarlo con fría desconfianza. La Rem que mantenía las distancias con los extraños sospechosos. Y sin embargo, esa intimidad casual de llamar a Natsuki Subaru por su nombre de pila, eso no lo ocultó ni se retractó. Subaru la observó, y una vez más esa familiar sensación de irrealidad lo invadió. La extrañeza de Rem, la reacción explosiva de Betty, era como un enorme remolino que acechaba justo debajo de una superficie tranquila. ¿Podría ser que Rem y Betty también hubieran venido aquí desde algún otro mundo de posibilidades? Subaru no pudo evitar preguntarse, ¿por qué su comportamiento extraño se parecía demasiado al de Emilia y Elsa? Solo podía preguntarse, ¿qué tipo de historia habría vivido cada uno de ellos? Mientras ese pensamiento le rondaba por la cabeza, una imagen surgió repentinamente sin previo aviso. La capital real en llamas, y él mismo, riendo salvajemente, ataviado como el arzobispo del orgullo. No, no, no. Ese mundo donde se unió al culto de la bruja fue una excepción total. Definitivamente un caso único. Subaru negó con la cabeza con firmeza y dispersó la imagen de su mente. Luego asintió brevemente con la cabeza a Rem, con la voz aún un poco tensa. Bien. Vamos. Los dos emprendieron el camino por el largo pasillo, uno al lado del otro en silencio, uno medio paso por delante del otro. La luz de la mañana era tan brillante como siempre, el polvo seguía flotando perezosamente entre los rayos del sol, pero el ambiente no se parecía en nada al de cuando Subaru salió por primera vez de su habitación. Rem caminaba medio paso por delante, con pasos pausados y firmes, pero su silueta transmitía una sensación de peso difícil de definir. Algo resuelto y pesado a la vez. Subaru la seguía, con la mirada fija en su esbelta espalda y una expresión indescifrable. Las escenas de hacía unos instantes se repetían una y otra vez en su mente. Aquel beso, su increíble suavidad, la furiosa reprimenda de Betty y la forma en que Rem se había recompuesto por completo, como si hubiera conocido a otra persona. El comedor que teníamos delante parecía menos un destino y más la entrada a otro misterio desconocido. Con Rem a la cabeza y Subaru siguiéndole de cerca, ambos se dirigieron a la entrada del comedor. Al doblar la esquina, Subaru echó un vistazo a través de las puertas dobles entreabiertas hacia la habitación que había al otro lado.
La mesa de comedor rectangular era impresionantemente grande. Las sillas estaban espaciadas a intervalos justos para lograr un equilibrio entre la formalidad digna y una cierta distancia que transmitía serenidad. Sobre la mesa, unos candelabros elegantemente elaborados permanecían en silencio, esperando a ser encendidos. A ambos lados de la chimenea apagada, unas altas ventanas empotradas en las paredes dejaban entrar la suave luz de la mañana, que caía sobre las tablas del suelo creando patrones cambiantes y moteados. En ese mismo instante, Subaru se percató de la figura de Emilia. Caminaba unos pasos por delante de ellos. Emilia Tan. Subaru inmediatamente esbozó una sonrisa y la llamó. Emilia lo oyó, se detuvo y se dio la vuelta, con una cálida sonrisa que se dibujó en su rostro. Oh. Subaru, y Rem también, están los dos aquí. Hola, hola, buenos días, Subaru. Y buenos días a ti también, Rem. Puck apareció de repente entre el cabello recogido de Emilia, adoptó una pose desenfadada y les lanzó un saludo a ambas. Rem captó el intercambio, sus ojos brillaron brevemente, e hizo una reverencia elegante y serena. Señorita Emilia, señor Puck, buenos días a ambos. Al instante siguiente, la mirada clara de Rem recorrió con naturalidad el espacio que rodeaba a Emilia, sin prisa, como si simplemente observara su entorno, pero con un ligero matiz de urgencia subyacente. Señora Emilia, ¿ha visto por casualidad a mi hermana? Emilia negó con la cabeza suavemente. Ram. Lo siento, no me la encontré por el camino. A estas horas, probablemente ya esté en el comedor preparando todo. Ya veo y gracias por avisarme. Un leve rastro de melancolía asomó en la voz de Rem, pero se recompuso rápidamente. Los tres, de forma natural, caminaron al unísono y entraron al comedor. Al abrir la puerta y entrar, descubrieron que ya había dos personas esperando allí. Ran permanecía serena y tranquila junto a una silla de respaldo alto, con las manos cuidadosamente cruzadas frente a ella y sus ojos rosados fijos en el umbral de la puerta, como si hubiera esperado su llegada desde hacía mucho tiempo. Y no muy lejos de ella, Beatrice pequeña, exquisitamente parecida a una muñeca e inconfundiblemente ella misma. Estaba sentada con recato en la silla alta hecha especialmente a su medida, con sus diminutas piernas colgando en el aire, balanceándose suavemente de un lado a otro. Sus rizos en espiral de color rosa dorado captaron la luz de las ventanas cercanas y brillaron suavemente. Al oír un ruido junto a la puerta, levantó la mirada apenas un instante, una sola mirada desinteresada, y luego volvió a bajarla hacia el tomo mágico que tenía en las manos. Era la viva imagen de la indiferencia hacia los recién llegados, a quienes solo saludaba con un leve zumbido apenas audible a través de la nariz. Evidentemente, tanto Ran como Betty llevaban esperando aquí bastante tiempo. Igual por ciento al Noob-chan en P para más. Igual por ciento nueva historia. Juego Samsara. Comenzando con Shirogane Kei. Ayúdanos a desbloquear estas recompensas para la comunidad. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario. 3 comentarios. Votar chapter 35. Mule, you wouldn't want to never see Echidna again, would you? En el instante en que Rem divisó a Ram, sus pasos se aceleraron casi imperceptiblemente, y el leve rastro de decepción que había permanecido en sus ojos fue reemplazado instantáneamente por un brillo repentino y luminoso. Se acercó a su hermana con pasos rápidos y ligeros, y su voz denotaba un brillo sutil que no podía reprimir del todo. Hermana, así que ya estabas aquí. Los ojos rosados de Ram se apartaron de una figura cercana a la puerta y se posaron en su hermana menor. Un leve destello de emoción cruzó su rostro, por lo demás imperturbable, pero se desvaneció con la misma rapidez, dando paso a la expresión familiar que siempre lucía. Serena y ligeramente altiva. Rem, llegas tarde. Hacer esperar a los huéspedes no es lo que se espera de un asistente personal. Su tono tenía el habitual matiz de reproche, pero en ese mismo instante, el rabillo del ojo recorrió a su hermana de pies a cabeza con una mirada rápida y discreta, como si confirmara en silencio que estaba ilesa. Sí, hermana. Rem será más consciente. Rem respondió de inmediato con una respetuosa inclinación de cabeza, mientras una leve perplejidad cruzaba brevemente su mirada. Mi hermana parece un poco diferente hoy. Pero nada de eso importa realmente. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba por sí solas, formando un pequeño arco de satisfacción. El simple hecho de ver a su hermana allí de pie, sana y salva, ya era más que suficiente.
Emilia observaba el intercambio entre las hermanas gemelas con una cálida sonrisa, su larga cabellera plateada captaba la suave luz matutina del comedor y la dispersaba en brillantes ondas. Se volvió hacia la pequeña figura sentada cerca de la larga mesa, con voz suave. Betty, tú también estás aquí. Al oír que se dirigían a ella, el gran espíritu Betty finalmente se dignó a levantar la vista del libro de hechizos que había sacado de algún sitio. Betty le dirigió a Emilia una mirada perezosa y ladeada, mientras sus rizos en espiral de color rosa dorado se balanceaban ligeramente con el movimiento. Luego, sus ojos se desviaron para observar también a Natsuki Subaru y a Rem, antes de volver a posarse en la página, y su naricita emitió un suave y desdeñoso olfateo. A Betty le dieron ganas de picar algo de repente, así que salió a ver qué pasaba. De hecho, no estaba esperando a un grupo tan ruidoso como vosotros. Ella refunfuñó, con un tono de voz infantil, y como siempre, remató el final de su frase con su tic verbal habitual. Pero mientras lo decía, los dedos que sostenían su libro se apretaron, muy levemente, sin que ella siquiera se diera cuenta. Betty, hace 4 días que no te veo. ¿Te preocupa algo? Pareces estar dándole vueltas a algo. Puck se deslizó lentamente desde el hombro de Emilia hasta el lado de Betty, cruzó sus patitas sobre el pecho e inclinó la cabeza en señal de curiosidad. Nada, no hay absolutamente nada. Hermano, leamos juntos, sí, leamos. Vamos. Betty entró en pánico por un instante, luego se abalanzó hacia adelante y atrajo a Puck hacia ella, juntando su cabecita con la suya y adoptando una pose de trabajadora, como diciendo: estamos muy ocupados leyendo. Ah, bueno, un gran espíritu no necesita estudiar libros de hechizos, pero supongo que no hay nada de malo en pasar el tiempo. Puck se dejó llevar sin mucha resistencia y, al mismo tiempo, le ofreció a Betty una elegante salida de su situación incómoda. Como gran espíritu dotado de la capacidad de leer los corazones de los demás, podía intuir vagamente algo de lo que sentía su contraparte. Bueno, dejémosla que se quede con esta. Betty suele estar muy apegada a Puck, pero hoy se comporta un poco raro. Emilia ladeó la cabeza pensativamente en el umbral de la puerta, con un dejo de desconcierto en la voz. Sinceramente, a estas alturas me sorprendería más que las cosas empezaran a ir con normalidad, murmuró Natsuki Subaru entre dientes, con una mueca irónica en los labios. Oh, cielos. Beatrice está aquí en persona. Eso sí que es algo raro de ver. En ese instante, una voz con una cadencia melódica, prolongada y distintiva llegó hasta el comedor, captando la atención de Subaru. La voz llegó antes que el hombre. ¡Qué delicia! Hace tiempo que no querías cenar conmigo. Un hombre vestido con un traje de bufón púrpura, con el rostro pintado con un maquillaje teatral recargado y cubierto con una capa que solo un señor tenía derecho a usar, entró tranquilamente al comedor desde detrás de Subaru. No digas cosas que se puedan malinterpretar fácilmente. Y deja de halagarte a ti mismo, es absolutamente repugnante, supongo. Betty le lanzó una mirada tan fría que podría haber empañado un cristal, y su tono se volvió cortante y lleno de desprecio manifiesto. Betty solo está aquí esperando a... Bro, comenzó, luego se trabó y sus mejillas se sonrojaron levemente. Para el hermano. No te hagas una idea equivocada. Insistió en que había venido por su hermano, pero mientras lo decía, su mirada se desvió, silenciosa como una sombra, hacia donde estaba Natsuki Subaru. Rosual, ¿verdad? Un nombre interesante, pero un poco largo. ¿Qué te parece si te llamo Roz la mula de ahora en adelante? Natsuki Subaru adoptó una actitud de familiaridad natural, dio un paso al frente y pasó un brazo por el hombro de Rosual. Sus labios se curvaron en una expresión a medio camino entre una sonrisa y una mueca burlona, pero su tono era gélido. La provocación manifiesta que contenía no estaba ni remotamente disimulada. Subaru repitió los mismos gestos que recordaba haber hecho la primera vez que conoció a Rosual, sonriendo mientras le daba una firme palmada en la espalda. Al mismo tiempo, desvió una pequeña parte de su atención y dejó que su mirada se desviara hacia Ram. Si no me falla la memoria, después de que él dijera algo que equivalía a un insulto flagrante a la cara de Rosual, Ram sería la primera en expresar su objeción, porque en ese momento todavía estaba firmemente del lado de la mula. Pero en el instante en que Subaru volteó a mirarlo, se encontró con que sus ojos se cruzaban directamente con los de Ram. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba ella mirándolo fijamente, solo sabía que en el instante en que él la miró, sus ojos se encontraron.
Ran parpadeó con sus ojos brillantes, registró primero su mirada y luego inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, dejando a Subaru solo con su elegante y perfectamente compuesto perfil. ¿Ese gesto suyo significaba y que no quería mirarlo? Subaru parpadeó, algo desconcertado. Él tampoco pudo descifrar la expresión de Ram. Sus ojos parecían albergar varias emociones complejas y superpuestas a la vez, pero ni rastro de ira entre ellos. Sin embargo, una cosa estaba clara. Ram no tenía intención de contradecirlo. Y eso era un problema. En silencio, archivó aquella notable anomalía en el comportamiento de Ram y luego volvió a centrar su atención en el hombre disfrazado de bufón que estaba justo delante de él. Este hombre, que había volcado todo en la obsesión unidireccional de resucitar a la maestra perfecta que había conjurado en su imaginación. La bruja de la codicia, Echidna, solo para quedarse sin nada, aferrándose al aire, y al final, convertirse en nada más que un loco. Un ser miserable y lamentable. Subaru, de verdad, no se molestó en fingir. Tener que llevarse bien con alguien así le revolvía el estómago. Una persona impulsada por una obsesión fija, cuya forma Subaru ya conocía, no representaba absolutamente ninguna amenaza para él. Y, por suerte, ahora que Subaru también tenía el poder de influir en el resultado de esa obsesión, la iniciativa ya estaba, completamente, en sus manos. ¿Quieres saber si Echidna sigue viva? ¿Quieres saber en qué estado se encuentra Echidna ahora mismo? Oh, Roz, no querrías que tu querida maestra nunca más pudiera estar frente a ti, viva y en carne y hueso, ¿verdad? Mientras Subaru estaba aquí tranquilamente calculando exactamente cómo mantener a Rosual justo donde lo quería. En otro lugar. Igual por ciento P, Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Juego Samsara. Comenzando con Shirogane Kei. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos. 100 piedras de poder igual más uno capítulo gratis para todos. Opiniones de los creadores Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 4 comentarios. Votar Chapter 36. Shurafield Shows Initial Scenes. Allende. Rosual frunció el ceño en el momento en que vio cómo había actuado Natsuki Subaru. No por ofensa ante la impertinencia del chico. No, lo que le dejó atónito fue esto. En ninguna parte de la guía profética del Evangelio, que describía el futuro como un guión, había ninguna escena en la que Natsuki Subaru ya supiera su nombre. Al contrario. Se suponía que el impetuoso e inexperto Subaru se sorprendería al descubrir su identidad en ese preciso encuentro. Pero entonces, con la misma rapidez, el ceño fruncido desapareció y, a pesar de sí mismo, un destello de deliciosa sorpresa cruzó su rostro. Una variable. Rosual lo comprendió. Por fin, se encontraba cara a cara con el hombre que traería lo inesperado, el hombre que algún día resucitaría a su maestro. La persona de Echidna. Vaya, qué sugerencia tan fascinante e interesante. Si nuestro invitado prefiere dirigirse a mí de esa manera, no tengo ninguna objeción. Rosual no hizo ningún intento por preguntar cómo Subaru había llegado a saber su nombre. En cambio, mantuvo su peculiar y pausada cadencia, disipando la creciente tensión en la sala y desempeñando a la perfección el papel de anfitrión cortés. Mientras hablaba, por el rabillo del ojo vislumbró a Emilia, de pie junto a Subaru. Sus labios se entreabrieron y luego se cerraron de nuevo, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Con el aire de un hombre que lo entendía perfectamente, ofreció una cálida sonrisa y habló. Tranquila, Lady Emilia. Al fin y al cabo, solo es un nombre. Jamás me ofendería por algo tan trivial. Interrogación de cierre. ¿De qué estás hablando? La expresión de Emilia se volvió fría en el instante en que las palabras salieron de su boca, como la escarcha que se extiende sobre un cristal en un instante. No te hagas una idea equivocada, Roz. Nunca me preocupó que te enfadaras. Simplemente me preguntaba si tu nombre era realmente tan complicado de pronunciar como decía Subaru. Y ahora que lo pienso, Emilia apoyó la mejilla en una mano, mirando el rostro de Subaru con la expresión de enamorada absoluta de alguien completamente perdida en un ensueño, y continuó. Subaru tiene toda la razón. El que se equivocó fui yo. ¿Cómo pude haber dudado alguna vez de algo que dijera? Punto. Por primera vez en más años de los que podía recordar, Rosual se quedó allí parado con la boca abierta, con una expresión de pura e indiscreta sorpresa. Un momento, estaba seguro de que no se había adentrado en algún tipo de ilusión, ¿verdad? La mujer que tenía delante, completamente enamorada de Natsuki Subaru, ¿era Emilia?
No, en serio, ¿a quién se le ocurrió que el candidato a la selección real tuviera esa predisposición? La máscara de compostura e imperturbabilidad que Rosual había mantenido durante tanto tiempo se resquebrajó, y luego se hizo añicos, pedazo a pedazo. Se hace tarde. Por favor, tomen asiento. Rosual le dirigió una mirada larga e inquisitiva a Natsuki Subaru, e incluso olvidó mantener el acento peculiar que siempre había empleado sin falta. Luego se dirigió directamente a su asiento en la cabecera de la mesa. Los demás también tomaron asiento. Pero, a excepción de Betty, que acabó sentada frente a Natsuki Subaru, las posiciones que eligieron los demás estaban claramente desfasadas, cada una con una inconfundible tendencia hacia una dirección muy particular. Tomemos como ejemplo a Rem. Debería haber estado de pie detrás del amo de la casa, Rosual, alineada junto a su hermana Ram, pero en cambio, con una expresión de perfecta compostura, caminó directamente hacia la parte trasera de la silla de Natsuki Subaru y ocupó su lugar allí. Tenía las manos cuidadosamente entrelazadas a la altura de la cintura, y su postura era impecablemente recatada, como la de una criada, en cada detalle. Pero en ese momento, se parecía mucho más a la asistente personal de Natsuki Subaru que a cualquier otra cosa. Emilia ni siquiera se molestó en montar un espectáculo. Haciendo caso omiso de las normas de decoro, simplemente arrastró su silla hasta colocarla justo al lado de la de Natsuki Subaru. La distancia entre ellos era la justa. Cuidadosamente, perfectamente calibrada. En el momento en que se sentó, sus largas y rubias piernas podían rozarlo en cualquier instante, creando una intimidad provocativa, una especie de incertidumbre sobre si lo harían o no. Movimiento rápido del ojo. Quien reaccionó de forma más visible ante esta escena no fue Rosual, sino Ram. Inclinó la cabeza, sus ojos se posaron en Rem, y un sonido de desconcierto escapó de sus labios antes de que pudiera evitarlo. Rem, por supuesto, notó la mirada de su hermana. Giró ligeramente la cabeza y le guiñó un ojo a Ram. En el lenguaje sin palabras que solo comparten las hermanas, transmitió el mensaje con claridad. Hay una razón para todo esto. Lo explicaré todo cuando regresemos. Ram dudó un instante, pero asintió levemente para demostrar que había entendido. Por su parte, Rosual se lo tomó con calma. Ahora que sabía que Natsuki Subaru era el hombre que había estado esperando, este tipo de pequeña desviación no le parecía motivo de preocupación. Sin andarse con rodeos, Rosual anunció que estaba dispuesto a concederle un deseo a Natsuki Subaru, como recompensa por rescatar a Emilia del cazador de intestinos y recuperar la insignia. Espera, ¿de verdad hice algo de eso esta vez? Natsuki Subaru se frotó la barbilla, visiblemente desconcertado. En ese preciso instante, sintió que algo se movía contra su pierna debajo de la mesa. Por puro reflejo, sus ojos siguieron la sensación y se posaron en el muslo de Emilia, que estaba sentada justo a su lado. Su camisón rosa lavanda, que ya era bastante corto y apenas le llegaba a las rodillas, parecía aún más corto ahora que estaba sentada, apenas logrando cubrir lo que parecían ser unas curvas cada vez más generosas. Las medias color crema que llevaba, que le llegaban por encima de la rodilla, quedaban casi completamente ocultas por la mesa. Pero la franja de piel entre el dobladillo de su camisón y la parte superior de sus medias, esa pequeña porción de territorio absoluto se exhibía de forma silenciosa y exclusiva, como si existiera solo para los ojos de Natsuki Subaru. Natsuki Subaru sintió de repente una intensa sensación de saciedad en los ojos, su corazón latía con rapidez y su boca se secaba ligeramente. Al mismo tiempo, su mirada se dirigió instintivamente hacia arriba, echando un vistazo furtivo al rostro de Emilia, tratando de comprobar si ella lo había sorprendido con las manos en la masa. Pero parecía que en el preciso instante en que él levantó la vista, Emilia lo presentía. Como si tuviera un sexto sentido, giró la cabeza hacia él casi al mismo tiempo, y sus miradas se cruzaron en una mirada perfectamente casual. SHH. Emilia se llevó un dedo a los labios e hizo un gesto discreto hacia Natsuki Subaru. Entonces, la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa cálida y secreta, como si lo hubiera previsto desde el principio. ¿Qué quieres decir? El corazón de Natsuki Subaru dio un vuelco. Esa sonrisa suya, a la vez cómplice e indulgente, lo dejó desconcertado y un poco inquieto. Todavía estaba tratando de descifrar si el SHH significaba que ella quería que guardara silencio sobre haber mirado, o si era una invitación a seguir mirando todo lo que quisiera, cuando una voz fría y respetuosa interrumpió limpiamente sus pensamientos. Maestro. Sute.
Rem, de pie a su lado, se inclinó ligeramente hacia adelante y colocó con delicadeza sobre la mesa frente a él una taza de té negro humeante, preparado en algún momento sin que él se diera cuenta. Sus movimientos eran fluidos y precisos, como si estuviera realizando el acto de servicio más ordinario imaginable. Pero al inclinarse, se acercó un poco más, ya fuera deliberadamente o no, dejando que su cabello azul celeste y su tenue fragancia natural rozaran su piel de forma provocativa por un breve instante antes de enderezarse de nuevo. Sin embargo, la posición que ella ocupaba ahora pegada a su lado derecho, con Emilia ocupando su lado izquierdo, dejaba a Natsuki Subaru prácticamente atrapado entre los dos. Era muy difícil calificarlo de otra manera que no fuera intencional. Y para Emilia, la pequeña maniobra deliberada de Rem no fue otra cosa que una silenciosa declaración de guerra. Rem dejó la taza de té y se acomodó tranquilamente en su sitio junto a él. Sus ojos azul profundo estaban fijos hacia abajo, pero su mirada parecía estar clavada en el perfil de Natsuki Subaru, con una ternura que rozaba la reverencia. Al verlo, la sonrisa en el rostro de Emilia se congeló por completo. Igual por ciento leer más. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Juego Samsara. Comenzando con Shirogane Kei. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 4 comentarios. Votar Chapter 37. Lady Emilia is a bit of a hindrance no. Emilia giró lentamente la cabeza hacia Rem. El rubor rosado que había aparecido en sus mejillas tras la mirada de Subaru se desvaneció en un instante, como si una ráfaga de viento frío lo hubiera barrido. Esos exquisitos ojos azul violeta reflejaban un destello de desconcierto ante el comportamiento de Rem, pero, más allá de eso, reflejaban algo completamente distinto. Una llama, encendida por esta criada tranquila, siempre diligente y sin nada de particular, una llama que se llamaba posesividad. Movimiento rápido del ojo. La voz de Emilia era suave, pero rompió la frágil e inquietante calma que acababa de restablecerse en la mesa del comedor. Estás demasiado cerca del Subaru. Aléjate. Ni siquiera se molestó en usar un lenguaje cortés. Sus palabras sonaron como una orden tajante, con la intención de alejar a Ren del lado de Natsuki Subaru. Rem la oyó. Simplemente alzó la vista con calma, con firmeza y sostuvo la fría mirada de Emilia sin inmutarse. No había miedo en su rostro. Ni siquiera el más mínimo rastro de intención de retroceder. Si acaso, se irguió un poco más, manteniendo un tono de voz respetuoso, pero con un inconfundible trasfondo de determinación. Señora Emilia, Rem simplemente está cumpliendo con sus deberes de criada, sirviéndote a la señora, al invitado. Cuando surja la necesidad, Rem deberá permanecer al alcance del huésped. ¿Fácil acceso? Emilia repitió las palabras lentamente, con una leve sonrisa en la comisura de los labios que le heló la sangre. Lo que Subaru necesite, yo lo decidiré y yo lo proporcionaré. ¿Te queda claro, Rem? Mientras hablaba, sus dedos se deslizaron silenciosamente bajo la mesa y se posaron, aparentemente por accidente, en el dorso de la mano de Natsuki Subaru. Sus dedos se movían en pequeños y suaves círculos, como ofreciendo consuelo. Como persuadiendo. Ram estaba de pie detrás de Rosual, con el ceño profundamente fruncido. Su mirada iba de un lado a otro entre Rem y Emilia, y su expresión reflejaba una pesadez y una confusión que nunca antes había mostrado. El comportamiento de su hermana ya había sobrepasado con creces los límites de todo lo que ella podía comprender. Y la hostilidad que Lady Emilia irradiaba, dirigida directamente a Rem, le provocaba una opresión en el pecho. Esta no se parecía en nada a la dulce Lady Emilia que ella siempre había conocido. Tal vez, Rand frunció aún más el ceño, como si un pensamiento acabara de empezar a tomar vida. Rosual se sentó a la cabecera de la mesa y lo asimiló todo. Apoyó la barbilla en una mano, y sus ojos de diferente color brillaban con una luz difícil de descifrar. La variable que Natsuki Subaru había introducido era realmente extraordinaria. Había trastocado por completo incluso la dinámica interpersonal de la mansión. El extraño enamoramiento de Lady Emilia. La transferencia de lealtad casi fanática de la criada Rem, esta cascada de cambios despertó en él una extraña y retorcida sensación de excitación. Necesitaba observar. Necesitaba juzgar. ¿A dónde conduciría finalmente este caos? ¿Podría realmente encontrar el camino hasta el lado de su amada maestra, el camino con el que había soñado durante tanto tiempo?
Una leve sonrisa juguetona, indescifrable permaneció en la comisura de sus labios. Parecía, a todas luces, un hombre que saboreaba una obra magnífica que había subido al escenario sin previo aviso y que ya había superado con creces sus expectativas. Betty estaba sentada frente a Natsuki Subaru, con el ceño también fruncido. Puck, acurrucado en sus brazos, permanecía inusualmente silencioso. Simplemente observó con sus ojos azules, profundos e inmóviles, el humo silencioso de la guerra que se extendía sobre la mesa del comedor. En ese momento, Rem no habló de inmediato ante el dominio de Emilia. En cambio, dejó caer los párpados, y las yemas de los dedos se curvaron hacia adentro sin pensarlo, presionando casi con la fuerza suficiente como para dejar marcas en la palma de la mano. Sus pensamientos comenzaron a divagar, hundiéndose hacia las profundidades de la memoria. La capital real. Una azotea, de esas que se elevan por encima de edificios abandonados y desde donde, si te paras en el borde, puedes contemplar toda la capital real. Ren, con su cabello azul agitado por el viento, había observado a Tsuki Subaru mientras su desesperación reprimida finalmente afloraba a la superficie, su alma a la deriva, vacía, y lo sintió como una cuchilla girando en su interior. En ese momento, lo comprendió con absoluta claridad. Su héroe, Subaru, se había dado por vencido por completo. Se había rendido al destino. Había decidido abandonar a las personas que le importaban y huir, escapar de ese lugar, sin importar el precio. Esa rendición era la desesperación hecha carne. El dolor de alguien que había llegado a creer que todo esfuerzo se desmoronaría al final. Ella no podía comprender del todo por lo que Subaru había pasado para llegar a ese estado de desesperanza. Pero ¿desde dónde estaba Rem? Todo había comenzado en la capital real. Había comenzado con la pelea entre Subaru y Lady Emilia, y la brecha que los separó. Lady Emilia había dejado a Subaru en la capital real para que se recuperara de sus heridas. Ese simple acto había ahondado la brecha entre ellos. Subaru deseaba convertirse en un caballero digno de estar al lado de Lady Emilia, por lo que se había volcado en el entrenamiento con la espada, tratando de desarrollar la fuerza necesaria para hacerlo realidad. Pero, Subaru simplemente no tenía ese tipo de talento. Día tras día, sus esfuerzos, al final, no sirvieron para nada. La crueldad de la realidad se le había abatido golpe tras golpe, y al final uno solo podía imaginarlo, había quedado completamente destrozado. El feroz fuego de voluntad que una vez ardió en los ojos de Subaru se había apagado. Solo quedaban frías cenizas. Rem lo sabía. Aunque volcara hasta la última gota de sinceridad y devoción en sus palabras, probablemente no podrían derribar ese muro grueso e impenetrable que rodeaba su corazón, no podrían reavivar la llama de la esperanza en su interior. Porque su corazón ya pertenecía a otra persona, a Lady Emilia. Y así, impulsada también por algo que solo podía llamar egoísmo, Rem ya no pudo soportar ver a su héroe seguir sufriendo. Así pues, ella accedió a la petición de Natsuki Subaru. Fugarse juntos. Por ello, decidió utilizar los fondos de emergencia que quedaban en la mansión del conde Rosual y, junto con Subaru, subió a un carruaje y huyó del reino de Lurnica. Después de eso, Rem y Natsuki Subaru fueron felices, genuinamente felices. Tras casarse, ella adoptó su apellido y pasó a llamarse Natsuki Rem. Ella le dio 2 hijos. Un niño y una niña, 2 pequeños preciosos. Pero más de una vez, Rem se había sorprendido recordando o soñando con aquel día en la azotea, el día en que había accedido a huir de Lugnica con Natsuki Subaru. ¿Y si ella no le hubiera tomado la mano? ¿Y si, en cambio, ella lo hubiera animado a levantarse de nuevo, a convertirse una vez más en el héroe al que una vez admiró con todo su corazón? ¿Cómo habría sido ese mundo? Con el paso del tiempo, se encontró dándole vueltas a la pregunta una y otra vez, como si estuviera bajo un hechizo, y sus pensamientos se volvían cada vez más extremos. El recuerdo terminó. El tiempo volvió al presente. La mandíbula de Rem se tensó. En el instante en que despertó y se encontró renacida al comienzo de la historia, todavía en la mansión de Rosual, el remordimiento largamente enterrado que había pesado sobre su corazón se entrelazó con la conmoción y la euforía de una superviviente que de repente había descubierto que aún tenía la oportunidad de cambiarlo todo. 2 emociones extremas la invadieron simultáneamente, llenándola de una necesidad desesperada y urgente de encontrar el camino que condujera a un final donde todos se salvaran. Cuando se enfrentó de nuevo a esa disyuntiva en la azotea. Animar a Subaru, presionarlo para que se pusiera de pie y salvara a todos. Eso era posible, sí. Pero también conllevaba el riesgo de fracaso. Porque el corazón de Subaru no estaba con ella. Y más allá de eso, la propia Ren ya no quería hacerlo de esa manera.
Subaru ya se había convertido en su marido. Habían construido una vida juntos. Tenían hijos. Y ahora se suponía que debía quedarse allí parada y ver cómo el Subaru que más amaba en el mundo, cada pensamiento, cada sentimiento, cada parte de él pertenecía por completo a Lady Emilia. ¿Darlo todo por Lady Emilia? Eso fue simplemente demasiado cruel. Pero si actuaba egoístamente y se quedaba con Subaru, la historia se repetiría. Nadie se salvaría. Como si estuviera poseída, Rem había lidiado con estos dos pensamientos contradictorios durante todo el camino por el pasillo hasta el comedor, mientras el conflicto se transformaba y se retorcía en su interior a cada paso. Hasta que, finalmente, tambaleándose al borde del colapso, un pensamiento surgió en su mente. Salvaje, casi demencial, provocando temblores en todo su cuerpo, y sin embargo, de alguna manera lo suficientemente convincente como para que no pudiera descartarlo. Y sí, desde el principio, la persona de la que Subaru estaba enamorado hubiera sido ella, en lugar de Lady Emilia. Igual por ciento más 40 CH. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Juego Samsara. Comenzando con Shirogane Kei. Logremos nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 4 comentarios. Votar Chapter 38. Rem, Youre de one who should withdraw the most. Una vez que ese pensamiento echó raíces, el deseo se extendió como enredaderas salvajes, apretando cada vez más el corazón de Rem. Si las cosas llegaran a ese extremo, Rem juraría que jamás permitiría que Subaru volviera a sufrir. Ni un poco. Ni siquiera por un pelo. Utilizaría todos los medios a su alcance para protegerlo bajo su protección. Ella se aseguraría de que él viviera siempre rodeado de calidez, esperanza y felicidad. Allende. En lo más profundo de los ojos violetas de Emilia, el reflejo de la figura ligeramente temblorosa de Rem se hizo nítido. A sus ojos, la criada de pelo azul era como una bomba tremendamente inestable, una que podía estallar en cualquier momento. Dejando de lado la extrañeza de su comportamiento tan diferente de la Ren que Emilia recordaba, quien se suponía que debía mirar a Natsuki Subaru con fría indiferencia, la Ren que tenía delante albergaba sentimientos inconfundiblemente cálidos hacia él. Esa inquietante escena le recordó a Emilia a alguien. Elsa. Lo que más le pesaba a Emilia era esto. En la historia tal como ella la vivió originalmente, poco después de regresar a la mansión, Rem moriría en un accidente repentino e imprevisto. Por supuesto, lamentó la muerte de Rem. Ella intentaría cambiar ese resultado. Pero al mismo tiempo, tenía que prepararse para lo peor. Rem era, en definitiva, alguien destinada a morir. Ese hecho frío e inamovible hizo que los sentimientos de Emilia se volvieran aún más confusos. No podía permitir bajo ningún concepto que Subaru se encariñara demasiado con Rem. Porque no podía soportar verlo sufrir de nuevo. Para proteger a Subaru y para protegerlo de Ram, que no reprimiría su furia si ocurría lo peor, Emilia sabía que tenía que evitar que el vínculo entre Subaru y Rem se volviera demasiado profundo, aunque hacerlo pareciera cruel. A ojos de Emilia, la existencia de Rem se había convertido en un elemento inestable del que había que mantenerse cuidadosamente alejado. Una pobre chica condenada cuyo tiempo ya se estaba agotando. Al otro lado de la mesa del comedor, Rem y Emilia, una flanqueando a Natsuki Subaru a cada lado, se encontraron mirándose fijamente. En ese mismo instante, una mirada de serena y férrea determinación cruzó por los ojos de ambos. Casi exactamente al mismo tiempo, cada una de ellas hizo una promesa silenciosa. Ella tendría a Natsuki Subaru solo para ella y apartaría a la otra. Natsuki Subaru bajó la mirada hacia sus brazos, ambos atrapados en el abrazo de una u otra chica, y frunció el ceño. Tras pensarlo un instante, soltó la mano de Emilia, la alzó y la dejó caer sobre la mesa con un golpe sordo y contundente. Estallido. La extraña y tensa atmósfera que se había ido creando alrededor de la mesa se rompió de repente. Casi todas las miradas en la sala se dirigieron al rostro de Natsuki Subaru. Sin excepción, todos esperaron a que hablara el hombre que, sin duda alguna, podía considerarse el nuevo amo de la mansión. Natsuki Subaru dirigió primero su mirada penetrante hacia su izquierda, hacia Emilia. Desviaba la mirada, con una expresión de desconcierto y confusión, mezclada con un toque de perplejidad y dolor, como si no pudiera comprender por qué él había retirado la mano repentinamente y parecía disgustado. Emilia. Su rostro permanecía sereno, su voz firme al pronunciar su nombre. Ese sí. Subaru, ¿qué pasa?
De repente, Emilia dio un pequeño respingo y forzó una sonrisa tensa en las comisuras de sus labios. Al ver eso, la expresión de Subaru se tornó un poco más seria y frunció aún más el ceño. Desde el primer momento en que se conocieron, él supo que algo no andaba bien con Emilia. Pero después de pasar el día juntos en la capital real, ella pareció volver poco a poco a ser ella misma, acercándose cada vez más a la Emilia que él conocía. Abierta, bondadosa e ingenua. Sin embargo, desde la batalla en la casa del botín, los síntomas parecen haber reaparecido. Desde la forma en que se había unido alegremente a él para llamar a Roswell por ese apodo, hasta el pequeño espectáculo burlón que había montado debajo de la mesa hacía apenas unos instantes, Emilia se había estado inclinando hacia él, adulándolo y provocándolo, consciente o inconscientemente, sin ningún tipo de restricción. Incluso podría decirse que la Emilia que tenía delante en ese momento estaba enamorada de él. Pero este tipo de amor no era fruto del crecimiento natural de los sentimientos de dos personas hasta convertirse en algo real. Era un afecto retorcido y desesperado, plagado de dependencia y dudas sobre sí misma, que se derramaba hacia él incluso a costa de abandonarse a sí misma. En lugar de decir que Emilia estaba enamorada de él, Natsuki Subaru pensó que era más preciso decir que ella estaba desmantelando voluntariamente su propia identidad para convertirse en su obediente mascota. A juzgar por su comportamiento actual, Subaru incluso sospechaba que, sin importar qué exigencia absurda le hiciera, Emilia dejaría de lado hasta el último escrúpulo y accedería sin dudarlo un instante. Fue exactamente igual que las pruebas del santuario. Natsuki Subaru se hundió en la memoria. Recordaba un bucle en particular durante las pruebas del santuario. Emilia no había visto la carta que él le dejó cuando se marchó sin decir palabra. Con Puck ausente, los aldeanos la habían presionado para que intentara las pruebas una y otra vez, y ella había fracasado repetidamente, hasta que finalmente se quebró. Depositó toda su confianza en él, su único apoyo. Cuando Subaru regresó a la cueva de la prueba, lo que le esperaba era una Emilia con una profunda oscuridad en el fondo de sus ojos, quien le dijo que lo amaba y lo besó por primera vez, justo en ese momento. Ya fuera la Emilia de las pruebas del santuario o la Emilia que tenía delante ahora, Natsuki Subaru comprendió, en lo más profundo de su ser, que ninguna de las dos versiones de ese amor era real. Ninguna era realmente el amor de Emilia. Porque ya había sentido cómo era el amor de Emilia cuando era genuino, en recuerdos que aún no habían sucedido. Quizás no fue lo suficientemente apasionado. Quizás no fue lo suficientemente entusiasta, ni lo suficientemente directo, ni lo suficientemente impactante, pero era el mejor amor que Emilia era capaz de darle. Y solo ese tipo de amor podía devolverle la felicidad que realmente merecía, permitiéndole conservar esa sonrisa inocente y despreocupada sin rastro de preocupación. Con ese pensamiento, Subaru alzó la vista, miró fijamente a Emilia y dijo con voz tranquila y serena. Emilia Tan, ¿no dijiste que lo que necesitara, tú serías quien me lo proporcionaría? En ese caso, ¿me prepararías una taza de té ahora mismo? ¿Prepararte? ¿Por qué Subaru dice eso de repente? Emilia siguió instintivamente la dirección que señalaban los dedos de Subaru y, por supuesto, pudo ver perfectamente que ya había una taza de té negro sobre la mesa, recién preparado por Rem. Entonces, ¿por qué me lo preguntas a mí? Su mente le dio vueltas al asunto y se detuvo en las palabras que Subaru acababa de mencionar. Algo que ella misma había dicho. ¿Podría ser que Subaru estuviera descontento con lo atrevida que había sido ella? Cuanto más lo pensaba, más se le aceleraba el corazón, una oleada de pánico la invadía antes de que pudiera controlarla, y la incertidumbre se reflejaba claramente en su rostro. Lo siento, Subaru, no debería haber. Emilia se enredó al intentar disculparse, pero Subaru la interrumpió con una cálida y aliviada sonrisa. Muy bien, Emilia Tan. Eso es exactamente lo que quería decirte. Subaru la miró fijamente a los ojos, aún desconcertados, con voz seria y pausada. Al igual que con la exigencia irrazonable que acabo de hacer, ya había té en la mesa y usted no es precisamente un experto en prepararlo. En una situación así, no debería simplemente aceptar todo lo que yo diga. Incluso le habló como si estuviera intentando convencer a una niña. No te presiones. Decirme que no no es un rechazo, es que te tomas en serio tus propios sentimientos. Emilia parpadeó, y sus pensamientos dieron vueltas en silencio en su cabeza durante un buen rato antes de que poco a poco comprendiera lo que él intentaba decir. Ah, así que a Subaru no le molestó en absoluto ese comentario tan directo que ella había hecho antes.
Emilia estuvo a punto de soltar una carcajada, pero al ver la expresión tan seria en su rostro, se contuvo con cierto esfuerzo. Mantuvo una expresión impasible y comenzó a reflexionar sobre lo que él realmente quería decir. Entonces, ¿Subaru quería que aprendiera a decir que no? Los labios de Emilia se entreabrieron ligeramente, y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Pero, ¿cómo demonios sabía Subaru que ella no sería capaz de negarse a sus peticiones? Igual por ciento leer más. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Juego Samsara. Comenzando con Shirogane Kei. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos. Opiniones de los creadores Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 4 comentarios. Votar Chapter 39. A Esma y Arrogance. En el fondo, Emilia creía que ya se le había declarado a Subaru hacía mucho tiempo, aunque él la hubiera rechazado en aquel momento. Pero eso no le impidió volcar hasta la última gota de su amor sobre el Subaru que tenía delante. Ella estaría de acuerdo con todo lo que Subaru pensara. Haga lo que haga Subaru, encontrará la manera de conseguirlo. Es que, probablemente se había mostrado un poco demasiado intensa. Tan fuerte que Subaru había decidido que algo andaba mal con ella, que su mente se había desviado un poco. Y entonces, devanándose los sesos en busca de una solución, dio con este enfoque. Corregirla, guiarla de vuelta hacia un conjunto normal de valores. Ese pensamiento hizo que Emilia se llevara los dedos a los labios, con los ojos brillantes mientras miraba a Natsuki Subaru. Claro, sintió una pequeña punzada de vergüenza por la rapidez con la que se le había lanzado. Pero aún había una posibilidad de arreglarlo, así que no había problema. Lo que más le llenaba el corazón en ese momento era un cariño irremediablemente tierno y conmovedor por ese comportamiento que era tan inconfundiblemente, tan perfectamente propio de Natsuki Subaru. Esa torpe terquedad suya. Esa ternura oculta tras los regaños, esa parte de él que temía en silencio que ella pudiera salir lastimada. Y debajo de todo, esa pequeña y peculiar vena de orgullo, tan propia de Subaru. Sinceramente, ¿quién más en el mundo podría ser así? El simple hecho de imaginarlo angustiado pensando en qué decir exactamente esa expresión torpe y sumamente seria en su rostro mientras lo pensaba todo hizo que una dulce y efervescente calidez recorriera la punta del corazón de Emilia, como una pluma rozando donde no debería. Dios mío. No pudo evitar murmurar entre dientes. Un rubor le subió silenciosamente a las mejillas, mientras las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba sin que ella pudiera evitarlo. Cualquier vergüenza que hubiera sentido había sido completamente arrasada por la cálida marea que ahora rebosaba en su interior. Lo único que quedaba era un impulso casi embriagador. Desenmascarar su pequeño plan en este mismo instante. Por supuesto, ella no haría eso en realidad. Esta era una lección que Subaru se había esforzado al máximo para preparar especialmente para ella. Ya que él le había dedicado tanto tiempo a pensar en ello, lo mínimo que ella podía hacer era seguirle el juego correctamente. Bien, entonces la próxima vez que Subaru hiciera una petición extraña, ella accedería exactamente como él la pidiera. Si Subaru le diera un Rougiamo con una pastilla escondida dentro, ella escupiría la pastilla en secreto y luego devoraría el Rougiamo con gran entusiasmo. Entonces, ¿lo entendiste todo? Emilia Tan. Natsuki Subaru finalmente concluyó su larga charla y la miró con expectación. Milímetros, sí. Te escuché, Subaru. Emilia reaccionó de golpe y respondió en voz alta al instante. Al percatarse de la extraña y desconcertada mirada que Natsuki Subaru le dirigía, Emilia se dio cuenta de inmediato de que su reacción había sido inapropiada. Así que, con cierta prisa y algo de nerviosismo, resumió a grandes rasgos lo que Natsuki Subaru había estado intentando transmitir. Subaru quiere que valore más mis propios sentimientos en lugar de desvivirme por complacer a los demás sin límites, ¿es eso correcto? Natsuki Subaru asintió con la cabeza antes incluso de pensarlo. Nada mal. Pero entonces, casi de inmediato, un impulso instintivo surgió en su interior. Después del palo, llegó el momento de la zanahoria. Y así, dejándose llevar por ese impulso, las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Bien. Entonces, esta noche, nos vemos en el patio. Hay algo que quiero decirte, Emilia Tan. En el momento en que salió, Natsuki Subaru parpadeó, sorprendido de sí mismo. Claro que lo había pensado, pero no esperaba decirlo tan directamente.
Hizo una pausa para reflexionar y recordó el extraño comportamiento que había estado notando en sí mismo desde que entró en el comedor. No, no fue solo en el comedor. Había empezado antes. Comenzó después de la batalla en el almacén de artículos robados. Tras reflexionar detenidamente, Natsuki Subaru dirigió su atención hacia su interior, repasando todos los cambios que había notado en sí mismo. Tras la batalla en el almacén de mercancías robadas, su fuerza física no había cambiado mucho, pero su mente parecía haberse agudizado considerablemente. En todo aquello en lo que pensaba, en todo aquello que le daba vueltas en la cabeza, le venía a la mente más rápido y con mayor claridad que antes. Era difícil de describir. Era como si un procesador adicional hubiera aparecido de la nada, elevando tanto el límite inferior como el superior de su capacidad de procesamiento mental. Al principio no le había prestado mucha atención, hasta hoy. Hasta ahora mismo. Natsuki Subaru se dio cuenta de que, además de volverse más astuto, también había adquirido lo que solo podía describirse como una habilidad especial surgida de la nada. Era casi un instinto, una facilidad sobrenatural con la que podía ver a través del comportamiento y los pensamientos íntimos de las personas que lo rodeaban. Igual que había hecho con Emilia antes. De forma natural, sin esfuerzo alguno, había sido capaz de deducir su estado mental, sus pensamientos más sinceros. A partir de ahí, reflexiona sobre la respuesta adecuada para sanar a Emilia y ayudarla a reencontrarse consigo misma. En otras circunstancias, Natsuki Subaru podría haberse preocupado por si un cambio como este conllevaba efectos secundarios. Pero esta fuerza misteriosa que actuaba en su mente le recordó aquellos recuerdos que habían aflorado repentinamente en su cabeza antes de cruzar al otro lado. Como era de esperar, él catalogó este cambio repentino como una de sus propias habilidades para hacer trampa. Y sin embargo, en lo más profundo de su mente, Natsuki Subaru pasó por alto, con arrogancia, algo en esos recuerdos futuros que había recibido. Jamás había adquirido espontáneamente ninguna habilidad o talento de la nada en ellos. Ni una sola vez. Natsuki Subaru sacudió la cabeza, ahuyentando los pensamientos errantes, y volvió a concentrarse en el presente. Ahora bien, Rem, Natsuki Subaru se levantó de su silla y se giró para mirar a Rem, que estaba al otro lado de la mesa. Me quedaré en la mansión un tiempo más, así que necesitaré que me hagan ropa nueva. ¿Podrías tomarme las medidas? Mientras hablaba, Natsuki Subaru levantó una ceja hacia la cabecera de la mesa donde estaba sentado Rosual y dijo en un tono ligero y relajado. ¿Ninguna objeción, Roz? Pero claro, tilde Subaru, por favor, haz lo que quieras. Rosual extendió los brazos y sonrió, completamente despreocupado. Antes de la siguiente prueba a la que apuntaba el Evangelio, la siguiente prueba que tenía reservada para Natsuki Subaru, no tenía intención de hacer ningún movimiento innecesario. Todo, por el bien de la resurrección de su maestro. Oh, las medidas de Subaru, por supuesto que ya las conozco, espera, en realidad, me voy ahora mismo. Rem había estado a punto de decir instintivamente que, naturalmente, como marido y mujer, se sabían de memoria las medidas del otro. Pero al instante siguiente se dio cuenta de lo que estaba haciendo. No eran la pareja casada que serían dentro de unos años. Eso aún estaba muy lejos en el futuro. En ese momento, los dos se acababan de conocer. Aunque no hace mucho tiempo ella había hecho algo tan descarado, tan impúdico hacia Subaru en su momento de confusión y desesperación. El recuerdo hizo que el rostro de Rem se enrojeciera de nuevo, pero rápidamente se recompuso, y una firme determinación se reflejó en sus ojos. No importaba que Subaru aún no la conociera bien. Ella usaría todos los medios a su alcance para volverse inolvidable para él. Aunque hubiera regresado de años en el futuro, aunque tuviera que empezar desde cero, eso estaba perfectamente bien. Ella se entregaría por completo a crear nuevos recuerdos con Subaru. Recuerdos preciosos. Recuerdos que jamás se desvanecerían. Subaru, yo te guiaré. Por favor, sígueme. Rem hizo una pequeña reverencia, luego se dirigió a la puerta del comedor y miró hacia atrás a Natsuki Subaru, esperando a que la siguiera. Rem, ¿no deberías usar un título honorífico al dirigirte a un invitado? Llamarlo Subaru con tanta familiaridad, ¿no es eso un poco demasiado íntimo? Al ver a Ren bajar la mirada con recato y prepararse para llevarse a Subaru con esa expresión de autosuficiencia y satisfacción de alguien que está a punto de disfrutar de un momento muy íntimo a solas con él, Emilia sintió una inexplicable oleada de irritación en el pecho, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Emilia. Natsuki Subaru, que ya había dado 2 pasos hacia Ren, se giró con un gemido de impotencia.
Ante la mirada de Natsuki Subaru, la expresión de Emilia cambió al instante. Apretó los labios, con una expresión de absoluta agravio y ofensa, y adoptó una expresión de inocencia. Es lo que dijo Subaru, murmuró con voz lastimera. ¿Que debería tomarme en serio mis propios sentimientos? Igual por ciento al Noob-chan. Igual por ciento nueva historia. Oshinoko. Coprotagonizada por Kana Arima. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 4 comentarios. Votar chapter 40. Please give Rem the right to interfere in your entire life. Todavía tienes más trucos bajo la manga, Emilia Tan. Natsuki Subaru dejó escapar un largo suspiro y se cubrió el rostro con las manos. Está bien, tendremos tiempo a solas esta noche, ¿no? Dicho esto, nos vamos. Subaru saludó con la mano, luego se dio la vuelta y corrió tras Rem, frotándose la cara mientras caminaba. Por eso, en primer lugar, había querido irse con Rem. Para empezar, Emilia y Rem habían llegado al punto en que apenas podían soportar estar en la misma habitación. En cuanto surgía cualquier tema relacionado con él, ambos dejaban de pensar con claridad. Por otro lado, tenía cosas que necesitaba decirle a Rem. Quería preguntarle sobre el cambio que había notado en ella. ¿Era el mismo tipo de cambio que el de Emilia? Rem, al ver que Subaru la había alcanzado, estaba a punto de darse la vuelta y abrirse paso en paz. Pero en el último instante antes de girar la cabeza, el rabillo del ojo captó un atisbo de la expresión de Emilia. Oscura y tormentosa como aguas tranquilas a punto de romperse. Y un par de ojos que ardían con el fuego de la envidia. Rem fingió no haber visto nada. Se giró con perfecta compostura y apretó ligeramente los labios. Lady Emilia parece haberse vuelto, bastante diferente a como era antes. Pero Subaru es Subaru. No importa cómo sea, Rem lo ama. En el pasillo, Natsuki Subaru caminaba con la cabeza gacha, siguiendo a Rem. Su mirada estaba perdida. Se frotó la barbilla, mientras su mente repasaba un problema tras otro en silencio. El plan para curar las heridas emocionales de Emilia era enseñarle a amarse a sí misma de nuevo. Mantener a raya las intrigas de Rosual. Reconstruyendo sus lazos con Ram y Betty desde cero y todavía quedaba mucho por hacer. Subaru se frotó el puente de la nariz con los dedos. Llevaba tanto tiempo dándole vueltas a estos problemas que sentía que la cabeza le quedaba pequeña. Aún así, no había sido tiempo perdido. En el breve tramo de este paseo, ya había esbozado ideas generales para varias de las soluciones. Absorto en sus pensamientos, Subaru no se percató de que Rem, quien había estado abriendo camino delante de él, se había detenido y se había dado la vuelta para mirarlo. Por pura costumbre, siguió caminando al mismo ritmo y chocó directamente contra ella sin previo aviso. Ah, Subaru. ¿Estás bien? Rem reaccionó una fracción de segundo antes de la colisión. Para evitar que Subaru resultara herido, ella rápidamente extendió los brazos y atrapó su cuerpo, que caía hacia adelante, contra su suave y flexible pecho. Se oyó un golpe sordo. Cuando Subaru recobró el conocimiento, se encontró con el rostro hundido en un mar de suave y cálida nieve. ¿Silbido? Comprendió la situación al instante. Tragó saliva, sintiendo que se le enrojecían las mejillas, y apoyó las manos en las rodillas para incorporarse. Rem, ¿estás bien? Rem saboreó la peculiar y embriagadora sensación de tener a Subaru desplomado en sus brazos, completamente dependiente de ella, y se encontró extrañamente, inesperadamente, cautivada por ello. Ella no dijo nada. Las manos que descansaban sobre los hombros de Subaru simplemente presionaron, firmes y constantes. No dio ninguna señal de tener intención de dejarlo subir. Subaru, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo, intentó una y otra vez ponerse de pie, pero fracasó en cada intento. Sentía como si una montaña entera se hubiera posado sobre él. Y sin embargo, en el momento en que dejó de forcejear y se quedó exactamente como estaba, acurrucado contra Rem, ese peso aplastante desapareció por completo. Al percibir la confusión en la voz de Subaru, las mejillas de Rem se sonrojaron. Incluso ahora, incluso siendo Rem, que ya se había casado con Subaru en otro tiempo, todavía sentía una punzada de vergüenza por su propio comportamiento descarado. Pero. Esto se sentía tan bien. Ella no quería que Subaru se moviera. De acuerdo, Rem. Déjame levantarme. Tras disfrutar del momento en silencio un rato más, Subaru finalmente habló con un suspiro de exasperación.
Todavía tenemos que tomarme las medidas. No puedo caminar así. De acuerdo. Sí, Subaru. Rem sintió un ligero escalofrío que recorrió todo su cuerpo, y luego, con cuidado, lo ayudó a mantenerse en pie sujetándolo del brazo. Por aquí. Está un poco más adelante. Rem, aún con el rostro enrojecido, retomó su lugar al frente y siguió adelante. Subaru se aclaró la garganta, se recompuso y lo siguió. Poco después, ambos llegaron finalmente a su destino. No. Más precisamente. Rem finalmente llegó a su destino. Los dos entraron uno tras otro en la habitación donde Subaru se había despertado esa mañana. Subaru los siguió sin prestar mucha atención, entrando con paso ligero. Sin embargo, Rem guardaba un as bajo la manga. Una vez dentro, permaneció cerca de la puerta sin moverse y la cerró silenciosamente tras de sí. Entonces, su menuda figura dio un pequeño paso atrás y puso las manos detrás de la espalda con un ligero giro. Un clic, y la cerradura giró. Subaru, que acababa de entrar en la habitación siguiendo a Rem, no se percató de nada. Estaba ocupado mirando a su alrededor sin estar particularmente alerta, echando un vistazo a izquierda y derecha para observar su entorno. Pero cuanto más miraba y más extrañamente familiar le parecía todo. No, iba mucho más allá de lo meramente familiar. Se dio cuenta demasiado tarde. Espera, ¿no era esta la habitación en la que se había despertado esa mañana? Se había quedado mirando ese techo el tiempo suficiente como para tenerlo memorizado. Rem. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿No se suponía que era el probador de la mansión? Subaru se giró sobre sí mismo con la boca abierta, mirándola con incredulidad. Lo había llevado a su habitación, solo ellos dos, a solas. ¿Qué estaba planeando exactamente? Rem se apartó un mechón de su fino cabello azul de la frente y dijo, un poco tímidamente. Bueno, sí, pero no hay ninguna regla que diga que las medidas deban tomarse en un probador, ¿verdad? Luego le dedicó a Subaru una sonrisa traviesa, se dio la vuelta y caminó hacia la gran cama que había en el centro de la habitación. Subaru se había levantado esa mañana y había salido directamente por la puerta sin ordenar nada, por lo que las sábanas y las mantas seguían esparcidas en un montón desordenado. Ren pasó junto a Subaru, un tenue y dulce aroma a leche emanaba de ella a su paso y lo dejó atrás por completo. Además, aquí tampoco hay cinta métrica. La garganta de Subaru se movió. Las palabras salieron entrecortadas. Rem dobló rápidamente las mantas y alisó la cama arrugada hasta que quedó impecable. Luego se volvió hacia Subaru con una sonrisa. Está bien. Se acercó a la ventana y tiró con fuerza de las pesadas cortinas, que se abrieron de golpe. La luz del sol, cálida y suave, entró a raudales de repente. Ella volvió la cabeza para mirarlo por encima del hombro, con los ojos llenos de una calidez tranquila y sonriente. Porque la propia Rem es una herramienta que puede medir a Subaru en cualquier momento. Rem, ¿de qué estás hablando? Subaru preguntó, genuinamente desconcertado. Pero mientras su mirada seguía la silueta de Rem hacia la ventana, lo que vio lo dejó completamente paralizado. Las pesadas cortinas se abrieron de golpe con un sonido estruendoso, y la suave y cálida luz del sol entró a raudales de repente. Era como si incluso los cielos no pudieran evitar mirar hacia abajo y posar su mirada sobre aquella chica de pelo azul. En el mismo instante en que se abrieron las cortinas, las nubes que habían estado velando el sol se disolvieron silenciosamente y se alejaron. Un único y brillante rayo de luz se deslizó lentamente por el alféizar de la ventana y se detuvo, sin hacer ruido, junto a Rem. Rem no se dio cuenta. Simplemente se giró hacia Subaru con una sonrisa dulce y reverente y dijo. Porque Rem estará observando a Subaru eternamente, como una regla que puede medirlo en cualquier momento. Pero a diferencia de una gobernante, bueno, a Rem le gustaría pensar que es un poco más útil que eso. Cuando Subaru está exhausto, Rem quiere masajear suavemente la tensión de sus hombros. Cuando Subaru tenga hambre, Rem le tendrá preparada una comida caliente antes de que tenga que pedirla. Rem bajó un poco la cabeza, con una mano presionada contra el corazón, y le expresó a Subaru los pensamientos más sinceros que guardaba en su interior. Cuando Subaru sonríe, Rem quiere ser la primera en compartir su alegría. Cuando Subaru sufre, Rem quiere estar ahí para escucharlo, cada queja, cada palabra. Pero lo que Rem más desea es ser la presencia más cercana a Subaru. Estar siempre ahí. Capturar cada fragmento, cada recuerdo de la vida de Subaru. Con cada palabra que pronunciaba Rem, la luz se deslizaba lentamente desde sus hombros hasta su mejilla. Quiero saberlo todo sobre Subaru. Sus virtudes, y sus defectos. Un Subaru perezoso. Me encanta. Un Subaru arrogante.
Me encanta igual. En cuestión de segundos, la cálida luz del sol iluminó por completo el pequeño y delicado rostro de Ren. En ese instante, todo su ser quedó bañado en un halo puro y radiante. Su cabello azul se mecía suavemente con la brisa que entraba por la ventana. Su piel clara resplandecía con la cálida luminosidad del jade fino bajo la luz del sol. La luz parecía la forma física de sus ardientes sentimientos, dorando cada palabra que pronunciaba con un brillo que sonaba sincero y llegaba directamente al corazón. Por eso Ren quiere ser la única y exclusiva sirvienta personal de Subaru. Estoy dispuesto a darle a Subaru todo lo que soy. Y por eso, por favor, denle a Ren el derecho de entrometerse en cada aspecto de sus vidas. Igual por ciento leer más. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Oshinoko. Coprotagonizada por Kana Arima. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 6 comentarios. Votar.